Estamos en 3 de noviembre, año 2017. Es un día espectacular. Los españoles le llamaban a esto el veranillo indio. La temperatura está en 26 grados centígrados y va a llegar a subir hasta 27 grados, pues como si fuera marzo. Sí. Y a esto se le llama, en el argot de los siglos XVI, XVII, XVIII, se le llamaba el veranillo indio. Se iba en la temporada de lluvia, se quedaba seco, entraba el sol con toda su fuerza y provocaba que la temperatura subiera. Y como ya no hay nubes y como ya no hay lluvia, pues entonces se calienta. ¿Y por qué le llamaban veranillo? Pues porque a lo mejor a mediodía estamos a 27 grados, pero a la noche vamos a estar a 14 o a 13 o a 12. Y entonces es un contraste tremendo entre el día y la noche, y la gente se pone toda ronca, porque se la creen que va a ser calor y no es cierto. Va a amanecer bien helado, como a 12 grados, y obviamente 11, y aunque esté a 27 en el día, pues, la verdad es que hay que sacar chamarra y bufanda y tener cuidado, si no la gente se confía y están en el solecito bien rico y llega la noche y deje la chamarra y se van hilando a la casa. Entonces, a cuidarse. Es el clima de noviembre típico. Aquí está conmigo la doctora Elba Torres, le doy la bienvenida. Muchas gracias, ¿qué tal? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Y el doctor Luis Hernández, también les doy la bienvenida. Hola Pepe, hola, un saludo a nuestro auditorio. Todavía no se acaban los muertos, ¿eh? Digo, ya se fueron, ya se regresaron al inframundo, pero todavía no se acaban, porque este fin de semana como que todo está teñido de entonces todavía pueden salir a ver los alebrijes. Ahí están en todo qué hermosura, ¿eh? Les Sí, pasó la reforma. Todo el paso de la reforma en los camellones. Ahí Sí, están los está 200 alebrijes que hicieron este año. Están espectaculares. Y obviamente pues vamos a disfrutar este fin de semana de los aves, ¿no? Y las calaveras también son las calaveras grandes. Y las calaveras que están, es algo de este año, no hubo el año pasado. Y hay algo muy interesante, que tianguis, es como un viaje al pasado. Ojalá que vayan a visitar esta delegación este fin de semana. Bueno, vamos a hablar de los alebrijes. ¿Por qué los alebrijes? Y de esto sabe mucho Luis y Elba. Bueno, les voy a platicar lo que pasaba cuando te morías. Ya te moriste. Y eres azteca, hace 500 años, te morías. Y había 4 lugares donde ir. Ayer les platiqué cómo era lo de los 4 lugares. Los niños, los niños chiquitos, los que tenían menos de 9 años, se iban a donde estaba el árbol de las tetas. Un árbol con, imagínense, millones de tetas, imagínense, millones de senos de mujer ahí para que los niños pudieran chupar, y salía leche, el árbol leche. El chichihuacualo, ahí salía la leche. Bueno, pero si no eras niño, te podías ir al Mictlán o te podías ir al Tlalocan. Si te morías por la lluvia o por un rayo o por hidropesía o una enfermedad de agua, ibas al Tlalocan. Y si eras un guerrero o una mujer embarazada, que te morías en el proceso del embarazo y dando a luz, pues entonces te ibas con el sol. Era una muerte heroica y te ibas al Tonatiuh y Huancali. Ahí es donde ibas a yacer el resto de tu vida, acompañando al sol. Pero si eras ahora sí que un ser humano común y corriente, del montón, y no habías tenido una muerte heroica, entonces te ibas al Mictlán. Y fíjense qué bonito, me encanta esto. Los héroes pues, ya habían demostrado su heroicidad, entonces ya no tenían que demostrar nada. Se iban con el sol. Pero una persona común y corriente, en término medio, híjole, mejor no se murieran, ¿eh? Porque estaba cañón cuando se morían. Tenían que iniciar el viaje sagrado. Qué cosa más horrorosa era el viaje sagrado. Duraba 4 años. Y, híjole, pues se moría el muerto, se quedaba junto a su ayate, porque a los aztecas los enterraban en un ayate. El ayate era un sudario de tela de maguey. Los aztecas usaban un petate, era un petate, pero digamos que de fibra un poquito más suave, de mecate, un petate de mecates. Y entonces lo envolvían en su tapete de mecate y ya
lo depositaban en el seno de la tierra y ahí se quedaba solito. Y ya despertaba el alma y decía, ¡ay, me tengo que ir al Mictlán con el señor Mictlán Tecultli, estación Mictlancillo! ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Y entonces, en el más allá, había legiones de perros Xoloscuincle, pero legiones, miles, así como enormes jaurías, y andaban por todos lados. Entonces, para poder llegar a la tierra de los muertos, el alma tenía que ir a congraciarse con uno de estos animalitos. Entonces iban pasando por todos lados los Xoloscuincles, que eran de luz, eran Xoloscuincles, pero de luz. Eran como los alebrijes, eran Xoloscuincles de luz, de todos colores y de luz. Y entonces iba el alma del hombre, de la mujer, del joven o del anciano, pues así que a buscar, adoptar un perrito, pero era al revés. No era que tú adoptaras al perrito, sino que el perrito tenía que adoptarte a ti. Tenías que hacer gracias, monerías, cantarle, llevarle comida, acariciarlo, porque si no conseguías que un perrito te diera su afecto, su cariño, el alma se moría. Y nomás tenías 4 días. Si en 4 días no lograbas que uno de estos perritos Xoloscuincle que te adoptara, te morías. Era la extinción del alma, se acababa todo. Entonces el perrito hacía un juicio. Bueno, eran perros mágicos. Claro. Entonces el perrito se iba a convertir en el guía espiritual, el Xoloscuincle se iba a convertir en el guía espiritual del muerto, del alma que acababa de morir. Y había que acariciarlo y darle comida. Y ya por fin, cuando el perrito, encantado con el humano muerto, lo aceptaba, se iba a convertir en su guía espiritual. Pero los dioses tenían unos códigos terribles. Por ejemplo, si el humano que iba a ser adoptado por un perrito Xoloscuincle había delinquido contra la naturaleza, los dioses decían no. Es decir, que si ese humano había tratado mal a los animales, era cruel con los animales, bajaba un rayo del cielo y le pegaba al alma y la desintegraba. Así que no se podía hacer malo con los animales, ni con el medio ambiente, ni con las plantas, ni con las hierbas, ni con los árboles, sino que el alma tenía que tener un buen score, porque de lo contrario los dioses se enojaban y lanzaban rayos y ahí quedabas. Y el dios más malo, el que se encargaba de eso, era Tezcatlipoca, el espejo humeante. No había manera de llegarle a Tezcatlipoca, pero un dios lejano, hierático y terrible. Y finalmente, cuando el perrito adoptaba al humano y el humano tenía buen score, era una buena persona, amante de la naturaleza, amante de los animales. Entonces, Tezcatlipoca pasaba de largo y permitía que aquella alma se salvara y que el perrito se convirtiera en el guía espiritual. Y entonces el perrito era el que tenía la sabiduría de decirle cómo iba a pasar las pruebas para llegar al lugar de los muertos después de un viaje terrible y aterrorizante de 4 años. Entonces el viaje sagrado tenía un objetivo: que aquel hombre mediocre, mujer mediocre, de término medio, llegara con su nahual, que era el término que los aztecas le daban a este perrito, el nahual, el guía espiritual de poder, este animal sagrado. Tenía que emprender un viaje que tenía, fíjense nada más qué terror, tenía 9 etapas y 9 pruebas. Entonces la primera etapa, la primera prueba es, el perrito se iba con el alma muerta, y la primera prueba es un río enorme que se llama Apanohuacal, el río Apanohuacal. Y pero el río traía rápidos, traía crecidas, y sin embargo aquel perro era mágico, y entonces si abrazaba al perrito, y no tenía miedo, porque había que cruzar el río y tenía muchos rápidos y cascadas, y te podía arrastrar y matar al alma ahí en el horror la única manera de cruzar era que no te diera miedo. Porque si estabas, por ejemplo, muy rápido en una cascada y ya te estabas cayendo, pero no tenías miedo, entonces el perrito volaba. Era un perro con alas, tenía alas, aunque fuera perro tenía alas, era como un alebrije, y entonces te sacaba de la cascada y te ponía en un espacio, en un islote firme, y continuabas el viaje. ¿Verdad? Tenías que tener fe en tu guía espiritual.
y no tener miedo. Si tenías miedo, te arrastraba la cascada y ahí se perdía tu alma. Así está canijo el asunto. Bueno, después de 97 días de estar cruzando el río, imagínate cruzar el río 97 días, ¡qué terror! Finalmente, si lograbas seguir a tu guía espiritual, cruzabas al otro lado del río. Bueno, cuando cruzabas al otro del río, las cosas se ponían peor, porque la segunda prueba era cruzar por el país donde las montañas se movían. Entonces había unas montañas enormes que se movían, se mecían y caían piedras y te podía enterrar una avalancha. Y entonces, a través de la fe que le tenías al perrito, a tu guía espiritual, y no tener miedo, y si ibas pasando por este territorio donde pues era como un terremoto constante, se movía todo y caían rocas. Y después de 97 días de estar en este territorio, podías cruzar al otro lado y sobrevivir a la segunda prueba, la prueba de las montañas que se movían. Pero llegabas al Iztépetl. El Iztépetl era una montaña tan alta que no se le veía al final. En la parte de arriba había nubes, había que llegar hasta la parte de arriba de la montaña. Y la montaña no era de roca, no era de piedra, la montaña era de pedernales de obsidiana. Y entonces con cualquier cosa te cortabas porque había filos por todos lados. Entonces, después de 97 días llegaban hasta la cima de la montaña de obsidiana y obviamente todos cortados y sangrantes porque se habían hecho como 35,000 cortadas, pues porque era una montaña de navajas, ¿verdad? Pero el guía espiritual era el que siempre, teniéndole fe y confianza y mucho amor, podías vencer al miedo, y si vencías al miedo podías subir a la montaña de obsidianas. Y entonces ya bajabas del otro lado, y del otro lado del Iztépetl, del Cerro de los Pedernales, llegabas a la cuarta prueba, que era el Zehualcolcan. Y el Zehualcolcan era un país de nieve, en donde había ventiscas continuas de nieve. Eran 9 montañas inmensas, muy altas, estabas arriba en el cielo muy alto, y había pura nieve, así como el Popocatépetl, pero aumentado 1000 veces. Y entonces había que cruzar 97 días entre la nieve y las ventiscas, y era tanta el viento que te podía hacer, dice los textos sagrados aztecas, como una bandera, o sea, te podía revolcar el viento, no se veía nada, el hielo se incrustaba en la piel, se te hacía como una costradura de hielo, y entonces tenías que abrazar a tu perrito Xoloscuincle y tenerle mucha fe de que no se iba a equivocar el camino, y si quitabas el miedo, podías salir del país de las nieves. Fíjense nada más qué cosa más horrorosa. Mejor no se mueran, porque estaba canijo morirse y iba a pasar por todo aquello. Bueno, obviamente este viaje sagrado del héroe tenía un objetivo, que el ser humano, el alma del ser humano que se había muerto y que no había tenido nada, que era mediocre y que no había hecho nada bueno en vida, pues se templara el alma para que se convirtiera en un héroe, en un ser heroico, y por lo tanto no es que los dioses fueran malos, sino que los dioses querían templar el alma del muerto para que se convirtiera en un gran ser. Y a través de la fe y de rezos, porque tenían que cantar y rezar lo que habían aprendido en el Calmeca con el Tepozcal y rezarle a los dioses para ir templando el alma. Y ahí empezaba la quinta prueba. Salían del país de las nieves y venía la quinta prueba, ya había pasado un año, obviamente, y entraban a lo que se llama el Pancuetlalcoyan. ¿Y qué había en el Pancuetlalcoyan? Bueno, ahí había remolinos, eran como tornados, y venían y te podía levantar y te podía lanzar hacia el cielo y tirarte en cualquier lado y quedabas ahí todo despellejado. Entonces tenían que pasar, y aquí eran mucho más tiempo, eran 6 meses, que 205 días, quién sabe por qué tantos, pero 205 días, en que tenían que a las culebras de viento sortearlas, y las culebras de viento salían de todos lados. Entonces la manera era, el perrito Xoloscuincle encontraba agujeros para meterse a la tierra, y entonces se metían abajo de la tierra cuando pasaba el aire, y así sobrevivían. Pero había que estar, imagínate, 200 días haciendo esto. Ya que salían del país de los vientos, llegaban al Timiminaloyan, y ahí en el Timiminaloyan había una enorme cantidad de sangre, había mucha sangre, había manos invisibles que disparaban flechas. Entonces
las almas tenían que pasar y tenían que tener mucho cuidado, y era un país donde había puros cactus, hay que esconderse detrás de los cactus, porque las flechas salían de todos lados, eran manos invisibles, eran guerreros muertos invisibles, y había que cruzar por ahí y quitarse el miedo, y eso duraba, según los textos, 511 días. Imagínense nada más. Ya que salían de este país donde les disparaban flechas, entraban a otro país que se llamaba el Teyolocualoyan, y ahí lo grande y espantoso es que era un país donde vivían jaguares, que eran colosales, eran unos jaguares enormes, que eran los nahuales fíjense, los nahuales de los brujos negros, de los hechiceros oscuros. Y eran jaguares enormes, unos jaguares inmensos, de colores, y aventaban chispas, eran como especie de dragones, eran alebrijes, para que me entiendan. Podían tener alas estos jaguares, garras, muchas cabezas, hasta 9 cabezas. Imagínate nada más, que lugar más espantoso. Y ahí tenías, además había fuego ígneo, había lava abajo, entonces había que luchar contra estos. Y entonces el perro Xoloscuincle ya no podía ayudarle al alma, y entonces el alma tenía que entrar en oración y comer una hierba sagrada que había en el lugar, y entonces podía llamar a un guía espiritual, que también era un jaguar inmenso, un jaguar enorme, que era su nahual de él, y entonces ya con la ayuda de su perro Xoloscuincle, que era su guía tutelar, y con la ayuda del gran jaguar, que él había, de estos jaguares que había uno, iba a ser su nahual, iba a ser uno de estos monstruos, pero a su favor, y lo iba a proteger. Entonces ya iba a poder luchar contra los otros jaguares, pero tenía que seguir los consejos fieles de su perro Xoloscuincle, no apartarse de él, de los dioses y de su amor por los dioses, y ya finalmente pues podría con este jaguar luchar contra los otros jaguares y salir del país tenebroso, espantoso, que era la 7ª prueba. Pero qué horror, pobres muertos, ¿verdad? Qué horror, qué terrible destino para llegar al Mictlán. Y luego llegaba la prueba número 9, que se llama el Apanoyohuán, y el Apanoyohuán significaba que había un gran río, en donde había 9 desembocaduras al mar, era la delta de un río inmenso, y había que, en una canoa, y con la ayuda de los guías sagrados, el perro y el jaguar, había que cruzar en esta canoa, y en el agua había terribles remolinos, que si no te ponías abusado, te hundías y te sumergías. Entonces había que entrar en un sueño sagrado, comer la hierba esta que ya llevaban, y en ese sueño sagrado conocer la ruta, escuchar a los 2 nahuales, al jaguar y al perro Xoloscuincle, y a través de los 2 guías sagrados y de los sueños, soñando, viendo cosas en sueños, iban a ir encontrando el camino para vadear los enormes remolinos de agua que querían tragar la canoa, y por fin cruzaban los 9 ríos, tanto el jaguar como el perro, como el humano, el alma del humano, y llegaban al otro lado. Imagínate nada más que dicen los textos sagrados aztecas, y cuando llegaban al otro lado después de la octava prueba, estaban exhaustos y ya no podían caminar, ya no podían ni caminar de lo exhaustos que estaban, porque además ya habían pasado 3 años y medio de que había empezado el viaje sagrado. Pero dicen los textos que al llegar al otro lado llegaban a un país que se llamaba el Chiconahualoyan, y ahí en el Chiconahualoyan era una sola de niebla densa. Había mucha niebla, no se veía nada. Era tanta la niebla que había que ni siquiera podías ver tus manos ni tu cuerpo, de tan espesa la niebla. Pero no era una niebla natural, era una niebla de el palo sagrado. Era incienso, era copal, era una niebla de copal. Todo había olido a copal y estabas ahumado en copal. Era un país del copal. Y entonces el copal lo olías y te provocaba un trance místico, y entonces caías a la tierra ya dormido y te dormías. Y en ese momento, después de haber pasado tanto, venía el dios Tezcatlipoca, que es un dios humeante, a checar que el alma del muerto ya no fuera la que había sido antes, sino que después de las 8 pruebas anteriores tenía que ser ya una alma superior, un ser humano completamente más allá del bien y el mal, más allá del dolor y el miedo.
Y entonces el dios checaba tocando el corazón del alma del muerto, que todavía tenía corazón, y tomaba su corazón, y al tomarlo el dios se daba cuenta que ya era un alma superior. Y como ya era un ser trascendido, entonces lo despertaba con un beso y le decía que ya era Dios, que ya no era mortal, que ahora sí era un inmortal y tenía derecho a vivir con los inmortales y entrar al Mictlán. Y entonces el gran dios Tezcatlipoca decía un decreto, se retiraba la niebla y aparecía un paraíso, todo verde, de millones de flores. Y entraban por la puerta de un zompantli, que es un árbol que aquí se llama colorín. El árbol era la entrada al paraíso y es un colorín que tenía unas flores enormes y había que comerse una de estas flores para poder entrar. Y Tezcatlipoca sonreía, que era un dios tenebroso y terrible, pero sonreía porque un alma inmortal se había levantado del mundo de los vivos y se había convertido en un ser de luz. Y entonces, en el momento que comía la hierba sagrada esta del árbol de colorín, la flor, fíjense qué interesante esta parte, quiero que la analicen. En ese momento se unificaba, fíjense muy bien, su mente con su cuerpo se unificaba él, su unidad con todas las cosas del universo, cuanto existía en el universo se unificaba con él, y al no haber dualidad en él, el mal quedaba expulsado. Entonces los dioses aseguraban de que de esta manera no entrara al cielo ninguna alma perversa, porque ya estaba unificada con todo lo creado, y entonces ya no iba a crear problemas jamás en el paraíso de los dioses. Se presentaban la señora Mictlancíhuatl y el señor Mictlantecutli, que eran los reyes y dioses de los muertos. El alma le daba una reverencia, el perro Xoloscuincle se retiraba, había terminado su misión de guía, y el jaguar se iba, regresaban al pasado, se iban, y entonces en ese momento despertaban a la verdadera vida eterna las almas, besando el manto del dios Mictlantecutli y de la diosa Mictlancíhuatl, y se fundían con esos dioses. Fíjense, cosa más bella, qué cosa más hermosa. Y en la película esta de Coco, que está en todos los cines, se ve esto, pero sin que te digan todo esto. Pero es lo mismo. Bueno, ahí se ve al jaguar y se ve al perro, Xoloscuincle, y que es el guía de las almas. Qué manera tan bonita de que Walt Disney tomó estos mitos aztecas y los convirtió en una película para niños. Qué cosa más hermosa. Y para adultos. Y para adultos. Bueno, ahora ya hablamos de esto, ya hablamos de qué es cómo se llega al Mictlán cuando te mueres. Oye, qué complicado estaba. Y hay algo más, Las almas de los que estaban vivos y los vivos, los de tu casa, para que pudieras llegar al cielo de los muertos, te ponían un altar. Para que tuvieras comida para el viaje, es el origen de la ofrenda de muertos. Ah, ok. Porque es tu comida, es lo que vas a comer. Y si la familia te abandonaba y no te ponía tu altar, te morías de hambre. Te mataba, tu familia te mataba, te había matado. Y entonces venía el castigo de los dioses, porque abandonar a un alma después de la muerte el castigo era la propia extinción de ese linaje, de esa familia. Fíjense qué importante entonces era la ofrenda de muertos para los aztecas. O sea, no había una sola familia que no lo hiciera, porque se iba a ser responsable de la segunda muerte de su madre o de su padre o de sus hijos, ¿no? Imagínate qué horror. Entonces, para entender hasta dónde llega la raíz del altar de los muertos. Bueno, pues necesitaban tener algún tipo de rituales para poder mantener esta coyuntura con la familia, de unión, de amor. O sea, era la manera como ellos transmitían sus valores y la manera como ellos se aseguraban de que se perpetuara la especie y que fuera a todos los niveles, ¿no? Y entonces por eso, fíjense, cosa tan bonita, pues después de todo esto, los hombres aquellos, ya no eran hombres aquellos, aquellas almas puras que habían llegado al Mictlán, podían venir y hacer milagros a los vivos, porque eran ya seres de poder. Ya no eran comunes y corrientes, ya eran maestros. Ya eran maestros de luz, ya eran antepasados, pero que habían pasado por todo esto y entonces se habían convertido en semidioses. Y entonces podían venir a curar a los vivos, inclusive de sus enfermedades, porque ya te han alcanzado la sabiduría de la unidad con lo divino.
¡Qué maravilla! ¿Por qué hemos perdido en las sociedades modernas, posmodernas, todo este sentido, no? Te da sentido, le cambia todo a la persona. Bueno, vamos a ir a un corte de estación, enseguida regreso para escuchar los comentarios de nuestros invitados y hablar de esta planta, ¿no? Del colorido. Del zompantli. El zompantli. Bueno, enseguida yo regreso. Quédense con nosotros. Este es el Puente de Muertos. Hoy las escuelas estuvieron abiertas, la gente fue a trabajar, pero hubo muchos que hicieron puente. Volvemos. No se puede lo de las voces. Hubo muchos que hicieron puente, ¿no? Sí. ¿Qué es lo de las voces? Que se escucharan las voces aquí. Para que se oiga más en Pero el no celular. se puede porque se vicia por los micrófonos. ¿Ah, sí? Sí, se dice. Pero mucho no se vicia. Si Se lo pongo vicia, bajito, ¿no? no se puede. Inclusive está bloqueado, o sea, cuando usted abre el micrófono para la música y empieza a hablar, solito se corta. Bueno. Pues sí, está muy lindo porque tú explicas como toda la parte mágica del origen de la película, ¿no? Es como todos los símbolos de la película y del origen de dónde los extrajeron, ¿no? Para poderlo plasmar en esta película. Está muy bonito. Sí, qué bonito, ¿no? Ese viaje sí es real, bueno, en la mentalidad de los tecas sí existía ese viaje. Sí. Qué bonito. No se puede porque hay un delay en la voz también. O sea, se escucharía doble, Claro. atrasado. Es cierto. No, y la parte sistémica, cómo la maneja la película, está bellísima. Sí, ahí voy a explicar muchísimas cosas que alguna vez hablamos, que ahí se pueden ir ejemplificando en la película todo lo que se ve en la sistémica. Está muy, muy bonito. Todos los psicólogos sistémicos estamos como locos con la película. De lo claro que fue para explicarla. Es una belleza, ¿no? El colorido, la música, es una gran película. Es que te lo dije, es que está increíble la película. O sea, 7 años para poderla desarrollar. Tomamos decisiones en medio de problemas sin pedir guía o ayuda. Por ese motivo, nos suceden cosas de las cuales luego nos arrepentimos. Si estás pasando por una situación difícil, no tomes decisiones a la ligera. Pide ayuda. Siempre hay un puente para cruzar el río. Un minuto para vivir mejor. Preguntas con respuestas en la salud. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es el aumento por encima de los valores normales de la presión de la sangre que fluye a través de las arterias. Esta elevación puede manifestarse de forma crónica y afecta paulatinamente al corazón y a los vasos sanguíneos. Se le conoce como hipertensión arterial sistémica. Consulta a tu médico. Esto fue Preguntas con Respuestas en la salud. Unos 40 o 50 mexicanos, entonces supieron dar el sentido. Radio C, No se perdiera HD2, Claro. 107.3. Calidad Que en tu sacaron todos vida. los elementos, la gastronomía. El consultorio médico espera tu llamada. Los personajes 1084 Lo folclórico, lo 1030. gastronómico, lo arquetípico, lo simbólico. El arte. Quiero volver a empezar. Cuando me enteré que Walt Disney estaba haciendo la película esta Coco, me dio mucho coraje. Dije, aquí ya los gringos metidos a manosear nuestras tradiciones, a manipular y no entender nada de lo que es. Sabe Dios qué locura. Los gringos hacen puras gringaderas, así es que yo no espero nada de esa película. Yo no espero nada de esa película, porque pues, ¿qué van a entender del Día de Muertos Walt Disney Y Pixar. van a poner ahí a Pluto o a Mickey Mouse o al Pato Donald? No. Y entonces, a pesar de todo, escuché muchos comentarios a favor, entre ellos Elba Torres y otras muchas personas que saben de cine, críticos de cine. Y dije, bueno, pues vamos a darle chance. Y ahí voy al cine. Y al día siguiente vuelvo a ir. O sea, fui 2 días seguidos. Pues sí, porque es una maravilla.
Es una yo maravilla. también la quiero volver a ver porque con una sola vez maravilla. O sea, te quedas No, con y yo ya voy a ir la tercera y la sí. cuarta y la quinta y la sexta y la... Vean Coco, no se lo vayan a perder por ahí, lleven a los niños. Además del refuerzo de valores familiares, que es fabuloso, el refuerzo de valores familiares es enorme, lo simbólico, lo arquetípico, lo místico, lo artístico, lo folclórico, todo está recogido de manera maravillosa, una amalgama maravillosa. Bueno, ya voy a dejar de hablar a los invitados, nada más quiero platicarles la historia de los alebrijes, y ya los dejo hablar. Es que la historia de los alebrijes es verdaderamente de locura. Está ligada a Frida Kahlo y a Diego Rivera. No en balde, la mejor colección de alebrijes que existen está en el Anahuacalli, que es el Museo de Diego Rivera, o allá en Xochimilco, en el Museo Dolores de Olmedo. Sí saben la historia de los alebrijes, es que es de locura, es como algo chamánico, como algo mágico, como algo increíble. Era una persona joven, era un chamaco de 30 años, que vivía en 1930 ahí en el barrio de la Merced, que era el barrio donde llegaba la fruta y la verdura de todo el país, y ahí se vendía de todo. Y ahí en el Mercado de Sonora, que entonces no existía como Mercado de Sonora, sino que había un tianguis de cartoneros donde vendían jaulas, animales, después fue el Mercado de Sonora, ahí vendían hierbas, jaulas, y máscaras de esas típicas y piñatas y todas estas cosas. Y allá hay un muchacho de 30 años que sus papás eran cartoneros son los que hacen las piñatas, todo lo que le ponen a la olla de barro. Y este chamaco cartonero tuvo algo así como un alucine mágico, divino. Se enfermó. Y eran tan pobres, no tenían ni un centavo, la familia, que eran huérfanos. Este chamaco tenía 30 años, se llamaba Pedro Linares López. Y eran tan pobres que no tenían dinero para llevarlo al doctor. Y entonces lo único que tenían era las hierbas para administrarle y curarlo a través de herbolaria. Entonces se puso muy enfermo, le dio algo así como una pulmonía. Este chamaco Pedro Linares López le dio como una pulmonía. Se puso tan enfermo que prácticamente se murió. Quedó desahuciado, ya no respondía a los signos vitales, ya estaba moribundo o muerto. Entonces la familia pues lo llevó al velorio. Le habían dado hierbas para curarlo, pero no habían servido. Pero en la mente de Pedro Linares, él, pues estando en medio de su velorio, se levantó. O sea, lo estaban velando ya lo tenían ahí con los cirios y ya le estaban rezando, ya estaba muerto, ya le iban a enterrar. Pero es 1936, o sea, hace mucho, y era otro mundo, y esto podía pasar en aquel mundo. Y pues lo confundieron con muerto, pero se levantó, y sano, curado, no tenía nada, no tenía absolutamente nada. Estaba, a pesar de que estaba moribundo, tenía una fiebre de 40 grados y había estado así como 15 días, él se levantó en medio de su velorio. Y entonces contó una historia fascinante. Él dijo que estando moribundo, estando en artículo mortis, en estos delirios que dan por la fiebre altísima, de más de 40 grados, él tuvo un sueño en donde, en sus sueños, vio que llegaban 4 animales a verlo. Un dragón, una serpiente, un perro cholospinqui y un jaguar. Los vio en sus sueños y lo tocaban con sus manos poderosas y lo curaban y se le quitaba el dolor. Dice que estuvo con estos animales sagrados, que los veía, son los alebrijes, que los veía de colores, de todos los colores del arco iris, pero muy chillones, muy brillantes, y que le decías: tú viniste al mundo con una misión. Tú desciendes de antiguos artesanos de miles de años y has sido elegido para una misión. Y tu misión es darnos a conocer a nosotros, al mundo. O sea, los animales sagrados, los alebrijes, los animales raros, serpientes con alas. Y él llegó a ver hasta 19 alebrijes en estos sueños que tuvo. Dicen algunos que a lo mejor le dieron una liebre alucinante y no se dieron cuenta y le alteraron ahí con alguna hierba. El caso es que él tuvo esta experiencia. Vio a los animales que le hablaban, que eran alebrijes, serpientes con alas, dragones que escupían fuego, son los alebrijes.
y se levantó y ya no era la misma persona. A partir del día siguiente empezó en lugar de confeccionar piñatas y lo que él hacía, empezó a confeccionar estos animales sagrados que él había visto y que le habían dicho que eran sus animales de poder. Y que él venía con una misión de dar a conocerle a la humanidad un conocimiento perdido. Y entonces Pedro Linares López se levantó y empezó a fabricar estos alebrijes y a venderlos ahí en la Merced. Y obviamente Frida Kahlo y Diego Rivera, que de todo se enteraban y en todo andaban, obviamente les llegó esta historia increíble hasta su casa y entonces le dijo Diego Rivera a Frida, vamos a buscar a Pedro Linares López, vamos a encontrarnos con este chamán, con este hombre de poder, con este artista, y llegaron y lo vieron, lo escucharon, creyeron su historia y entonces le encargaron 200 alebrijes, los cuales se exhiben hoy en el Anahuacalli. Ahí están los originales alebrijes de Pedro Linares López. Esta historia fascinante, increíble. Frida y Diego lo hicieron famoso, le presentaron cineastas de Hollywood, hicieron una película de su vida. Él murió en 1992, tenía 86 años, o sea, hace 25 años que murió. Y obviamente toda su vida fue crear estos alebrijes. Dejó cientos de artesanos que aprendieron de su arte. Y bueno, pues esto pasó ya casi 100 años hace. Pero qué historia más increíble, más impresionante, y cómo se conecta con las historias mexicas. Y él toda su vida dijo que tenía recurrentemente estos sueños y volvía a ver a sus alebrijes, que los veía cuando estaba creando y que le hablaban y le decían, y entre los alebrijes había uno muy en particular, un perro xoloscuincle con alas, que es el que aparece exactamente como él lo diseñó en la película de Coco. Ese es el alebrije de Pedro Linares López, y lo copiaron igual como el que está en el Anahuacalli y te lo encuentras el original. Entonces está también hecha la película que rescataron esta historia. Obviamente esta historia le ha dado la vuelta al mundo. Hoy hay 10,000 diseñadores de alebrijes en México, sobre todo la mayoría están en Oaxaca, porque en Oaxaca los alebrijes no son de cartón, los hacen de madera, de la madera de copal, del árbol de copal, para que además huelan, y porque es muy blandita. Es toda una historia increíble, la historia de los alebrijes. Yo cuando veo esos alebrijes ahí en Paseo de la Reforma, y me acuerdo de toda esta historia increíble de Pedro Linares López, de toda su relación con Frida, que dicen que fue Frida como su madre, que lo amparó, que lo apoyó, que decían que los dioses aztecas lo habían elegido a él, que Tezcatlipoca lo había elegido para dar a conocer al mundo. Bueno, quiero que sepan que Pedro Linares lo llevaron por todo el mundo. Fue a hacer alebrijes a Alemania, a Francia, a Inglaterra, a Japón, a Estados Unidos, a Boston, al centro Rockefeller. No, es toda una celebridad mundial este artista. Ganó el Premio Nacional de Artesanías. Pero es una historia increíble, y a veces yo he visto muy descuidado este aspecto. Cuando hacen los alebrijes, nadie cuenta la historia y no entiendo por qué. Si somos un país de ignorantes o qué pasa, no entiendo, pero esto debía estar hasta en cartelones, en capsulitas, en mantas, pero nunca platican la historia, no entiendo por qué. Hay que ir a Anahuacalli para enterarse, o ser historiador. No, esto se debe conocer, esto es una cosa maravillosa, esta historia mágica de Pedro Linares López. Y ahí en el Anahuacalli le ponen su ofrenda de muertos a Pedro Linares López y se la ponen con alebrijes. Y además dejó descendencia, porque toda su familia se dedica a esto. O sea, todos sus hijos y sus nietos se dedicaron a fabricar alebrijes. Y sus bisnietos ahora. Entonces es todo un hecho muy importante, estratégico para entenderlo. Y ahora que los alebrijes están llegando a Hollywood, pues qué maravilla, ¿no? Porque y Coco representa que los alebrijes ya llegaron a Hollywood, ¿verdad? Y ahora viene extranjero, artistas, a ver, quiero conocer la obra de Pedro Linares López. Y la gente, ¿y eso quién es? Y dices, no puede ser. Pues el íntimo amigo de Frida Kahlo y de Diego, el que le hacía los alebrijes, que está ahí en la casa de Coyoacán, ahí en la Casa Azul, ahí están los alebrijes de Pedro. Y ¿cómo que no sabes quién es Pedro Linares López? ¿Qué pasó? Bueno, pues por eso quise dar a conocer la historia y que todo México se entere de dónde vienen los alebrijes modernos, porque los antiguos vienen de los aztecas, pero los modernos pues vienen de este personaje. Y ahora sí vamos a entrar pioneros, todos los dioses extranjeros. Es decir, los aztecas, cada vez que conquistaban un pueblo, les robaban su dios y lo traían y lo ponían en el Coacalco, pero como eran dioses, pues no se metían con ellos. Los tenían presos,
pero los adoraban, porque eran dioses, no fueran a hacer la de malas y les fuera a ir muy mal. Entonces, el Coacalco era un edificio donde había más de 185 deidades, o sea, 185 pueblos o juzgados, y ahí estaban sus dioses, ponían sus florecitas y les hacían rituales, pero eran los dioses extranjeros y contrarios. Y el dios que le tenían más miedo era el dios Comachtli, porque era el dios de los tlaxcaltecas, el Huitzilopochtli de ellos. Y entonces hasta tenía un altar especial y lleno de florecitas, y Moctezuma le iba a rezar. Pero qué interesante que los dioses estaban presos. Y decían que cuando le tomaban a un dios su alma, o sea, cuando hacían un dios preso, el pueblo perdía su alma. Y de esa manera los tenían conquistados, porque les habían robado a su dios y les habían robado su alma con el dios. Entonces es muy interesante. Y el Coacalco estaba lleno de colorines, porque tenían estos poderes mágicos. Eran los árboles de los poderes mágicos. Muy interesante. Bueno, ahora vamos a hablar de la película de Coco y de los simbolismos que implica en el pensamiento antiguo y en la realidad moderna. Adelante, Elba. Sí, mira, esta película realmente también, yo por eso te la recomendé, porque aparte de todo lo que has dicho... Fue una de las que me dijo que fuera. Uno de los amigos que dijo, no tienes que ir. Porque aparte de toda la magia que tiene la película, que realmente es maravillosa, el color, el sonido... a mí lo que me llamó mucho la atención como psicóloga sistémica es la importancia que le dan a la familia y cuál es la trama de la película, ¿no? Y cómo inicia la película explicando toda la historia familiar, pero hablan desde los tatarabuelos, ¿no? Desde cómo tienen identificados y muestran en el altar, mira, esta es la abuela tal, que se casó con el abuelo tal y que tuvo a mi abuelita Coco, ¿no? Que es justamente la viejita que sale ahí en la película, ¿no? Y luego la abuelita Coco tal, y empieza a platicar toda la historia por generación de qué fue lo que pasó. Entonces lo más interesante es que esta película la cuenta un niño, y el niño es el nieto como de este linaje, y él lo que tiene es que le gusta mucho la música, o sea, su pasión es la música, él siente que tiene un llamado vocacional a la música, pero él cuenta la historia de que en su familia no se escucha música, porque justamente este tatarabuelo, que es donde inicia la historia, había sido músico y los había abandonado y nunca había regresado, y la familia creía que él había abandonado a la familia por la música, y que para él había sido mucho más importante la música que la familia, ¿no? Entonces, para la familia estaba prohibida la música. Era un traidor. Era un traidor. Si él quería, si él le gustaba la música, era algo mal visto, ¿no? Y entonces, como sale adelante esta familia, es que precisamente a la falta de este papá, que no se sabe qué pasa con él, o sea, simplemente creen que se va. Entonces es como la abuela saca adelante a toda la familia y entonces empiezan a hacer zapatos, y es una familia de tradición zapatera. O sea, ¿qué quiere decir? Que ya había tres generaciones de zapateros, y ya venía el que era la cuarta generación que se dedicaría a los zapatos, pues, cuando se dedicaban realmente a la música. El niño iba a ser la cuarta generación de zapateros. Exactamente, la cuarta generación de zapateros. Pues le decía, pero es que a mí me gustan los zapatos, ¿no? Pues decía, no, pero esta es la tradición, y tenemos 4 generaciones siendo zapateros. Pero es que a mí me gusta la música, y él no entendía cómo era posible que no le dejaran estar en la música siendo un niño. Si él adoraba la música y sale a la plaza y oye la música y está con los mariachis y llama la música, y entonces llega a su casa y no tiene que tener lo que hablábamos en constelaciones familiares, de que hay una buena y una mala conciencia. La buena conciencia de la familia era no música. Entonces el que le gustara la música estaba haciendo una mala conciencia para la familia, pero explicado desde este enfoque sistémico. ¿Qué es lo que realmente pasó que te muestra la película? Que cuando él trata de perseguir su sueño aún en contra de la familia, que es lo que muchos siempre hacemos, ¿no? Como que tratamos de seguir nuestro propio destino aún en contra de lo que se ha vivido. Él era un niño que era fan de un cantante que se parece ahí como a Pedro Infante, ¿no? En la película es como un cantante de estos icónicos de la época, de la música de folclore, era como un tipo Pedro Infante, y él lo adoraba, ¿no? Entonces, Jorge Negrete. Como un Jorge Negrete, como un Pedro, exactamente. Entonces, porque la película no te dejan ver como no los sabes íconos, si pero no es te dicen Pedro Infante, no si es Jorge sabes Negrete, si es Javier Solís, y puede ser alguno de ellos. Pero precisamente yo entiendo por qué no pusieron uno en particular, porque realmente la historia detrás es fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que muestra aquí la película? Es como un secreto, porque realmente lo que va contando la historia cuando él entra al mundo de los muertos,
¿no? Porque te platican primero lo que pasó en la historia de los vivos, y como es Día de Muertos, es como vemos toda la tradición que implica el Día de Muertos, y es como él de manera mágica cae en el mundo de los muertos. Y entonces ahí en el mundo de los muertos se encuentra justamente a todos los que estaban en el altar, ¿no? Que eran todos sus ancestros. Él entra en contacto con todos los ancestros, y ahí en ese mundo de los ancestros es donde descubre que realmente este abuelo que todos tienen excluidos, como lo decimos desde la psicología sistémica, que no lo pueden ver porque los abandonó, ¿no? Y que jamás se vuelve a hablar de él, que la foto se rompió, la arrancaron, o sea, como que trataron de arrancar esa memoria de la familia, pero como entran las leyes sistémicas, que es lo que les explicaba, es la primera ley, todos tenemos derecho a la pertenencia. Entonces, aquí se ve claramente cómo aplica esta ley de que el hecho de que ese abuelo hubiera sido excluido por no regresar, jamás se le hubiera vuelto a dar un buen lugar, jamás fuera mencionado. ¿Por qué? Porque generaba dolor, porque generaba enojo, porque generaba lo que generaba en el sistema. Como en la cuarta generación sale alguien que es igual que él, o sea, que tiene las mismas apetencias y que tiene la misma sensibilidad que tenía, que es este niño, ¿no? Entonces es lo que dice la sistémica, o sea, cuando alguien no es tomado en cuenta en la familia, si no es excluido, alguien en las siguientes generaciones va a tomar ese rol o va a tomar ese lugar y va a empezar a vivir el destino de este abuelo. Entonces, ¿qué fue lo que le puso qué fue lo que pasó a este niño que se veía aquí? Es cómo se pone también en riesgo, al igual que estaba en riesgo este abuelo con el que estaba identificado, así se dice en constelaciones familiares. Se genera una identificación inconsciente, o un amor ciego, también lo que le decíamos, un amor inconsciente con este miembro del sistema para darle un buen lugar. Y entonces en el mundo de los muertos, ¿cómo aparece el secreto? Que realmente no los había abandonado, sino que lo habían matado. Y entonces ahí puedes entender todo este secreto y toda esta información que jamás se abrió, cómo afecta al sistema emocionalmente. Todos estaban enojados, estaban tristes. La esposa de este hombre se murió incluso pensando que jamás había regresado y que los había abandonado a ella y a su hija. Y como en el mundo de los muertos se revela realmente la verdad, que fue que él no los había abandonado, que a él lo habían matado, que había desaparecido, y que no solamente eso, sino que le habían robado toda su arte, ¿no? Porque le robaron sus letras, le robaron hasta la guitarra, así que le robaron sus instrumentos, le robaron todo, y nunca pudo comunicarse con la familia para decirle, pues estoy vivo y quiero regresar con ustedes, o voy a regresar con ustedes. Entonces, que esto es lo que se hace en constelaciones familiares, es ver realmente qué pasó en el sistema para que se devuelva el orden, qué quiere decir que vuelva a surgir el amor. Y aquí en esta película se muestra eso, es cómo se resuelven estos temas en el mundo de los muertos, que es lo que hacemos en constelaciones, resolver los temas de los muertos, o mirar los temas de los muertos y darles una mirada amorosa a la situación que pasó, para que entren en reconciliación estos muertos y den la bendición, que también se ve muy clara en la película, ¿no? Cómo es la importancia de la bendición de los ancestros, ¿no? Y sobre todo, otro aspecto que se ve muy interesante de constelaciones familiares es que nosotros trabajamos en el mundo de los muertos, o sea, trabajamos en el mundo de los vivos y en el mundo de los muertos al mismo tiempo. Se genera este puente que se ve claramente en la película, ¿no? Entonces, cuando nosotros ponemos representantes de los abuelos, de los bisabuelos, tatarabuelos, empieza a salir toda esta información oculta que muchas veces el sistema la sabe, pero la sabe en el inconsciente, no la sabe en el consciente, y nosotros podemos tener acceso a través de una constelación. ¿Qué pasó 4, 5, 6 generaciones atrás, que están repercutiendo en la actualidad con la persona, como en este caso con este niño, ¿no? Si este niño fuera un paciente y pidiera ayuda, es que no me dejan estudiar música y no entiendo por qué no me dejan estudiar música. Y si hubiéramos hecho una constelación a este niño para que pudiera haber una reconciliación y él pudiera ejercer realmente su deseo o su destino, esto que vemos en la película es lo que se haría en una constelación, o sea, regresar al origen, ver dónde se genera este dolor o esta exclusión, este evento que es un asesinato, que es un robo porque también es un robo, o sea, le estaban robando la propiedad intelectual al abuelo, que era músico y que era letrista, o sea, que escribía canciones, le robaron su música. Entonces, lo asesinaron y le robaron su música, y entonces eso lo hizo parecer perverso al sistema. Y cuando el sistema se entera de que lejos de ser perverso es luminoso y está lleno de luz, y fue víctima de un asesinato, el secreto, y fue víctima
de un robo, bueno, la familia se unifica otra vez. Y entonces él regresa al sistema y ahora regresa como héroe, regresa de manera heroica y le dan su lugar de héroe. Y entonces lo ponen en el altar de los muertos. Es una cosa fabulosa ver la película, ¿no? Sí, porque es como algo negativo se convierte en algo positivo cuando sale a la luz la verdad. Cuando realmente hay esa reconciliación. Y en todas las familias pasa eso. Exactamente. En todas las familias está pasando eso todos los días. Y hay estos héroes ilegítimos y hay estos héroes verdaderos que no están teniendo su posición correcta. Y por eso es tan importante entender la parte del día de la fiesta de los muertos. Entender por qué existe y es necesaria. Pues porque hay un orden que tiene que ser restaurado. Y esto es parte del proceso sistémico. Pero lo más interesante que se ve tan claro en la película es en el altar cómo está rota la foto y falta ese pedazo, ¿no? Y cómo es el integrar ese pedazo en la familia implica, como tú dices, el orden, implica la reconciliación, implica el amor, y implica otra vez el reconocer que la familia no nada más es buena para la música, sino ahora también es buena para hacer zapatos, que ha crecido, que se ha diversificado y que ahora tiene más opciones. Entonces es sumar, no restar. Y hay una fobia que se ve, que la familia, todo el mundo tiene fobia a la música. Cuando se restaura el orden, se va la fobia. Y esto es decir, la familia estaba enferma y cuando se restaura el orden, regresan a ser sanos. Y la música representaba una fobia y ahora ya no representa una fobia. Ahora representa una nueva capacidad que tiene la familia. Sí, porque para esta familia la música era igual a abandono, igual a soledad, igual a no tener el respaldo, el apoyo, la presencia, la educación de mi padre. O sea, representaba mucha tristeza y obviamente esa tristeza a la vez miedo. O sea, había muchas cosas detrás y la importancia, como decías tú, de que no se deben de olvidar estos ancestros sin honrar su muerte. ¿Por qué? Porque en esa experiencia, o sea, ¿qué haces? Prevenir. O sea, este niño, por ejemplo, ¿cómo honraría la muerte de su abuelo? Más allá de ser exitoso con la música y tomarla y resignificar la música, más bien el aprendizaje sería que no puedes confiar en cualquiera y que tienes que crecer y que tienes que tener un contrato, y no, o sea, como cuidarte. O sea, es de lo que le quedaría al sistema, es lejos de no hacerlo, es no lo hago, la música es igual a muerte, o la música es igual a que te roben, o el trabajar en la música, ser exitoso implica la muerte, ¿no? Es que eso es cuando vemos a muchas personas en la actualidad que no tienen trabajo, que no logran ser exitosas, nos vamos al árbol, nos vamos a la parte sistémica, y entonces vemos cuántas cosas hay en generaciones atrás que tienen en el inconsciente, que están repitiendo como un evento así. Entonces no son exitosos porque tienen miedo a que los maten. Es que, ¿sabes qué? Las personas que fueron exitosas las mataron, las personas que fueron exitosas les robaron y las mataron. Entonces vamos a hacer un fracaso. Entonces mejor no tengo dinero para que no me maten, porque entonces todas esas creencias... A los que tienen dinero los secuestran y los matan, ¿no? Sí, todas esas creencias, lo que hacemos es ir a reconocer el evento y decir, siento mucho que te haya pasado de esta manera, pero honrar es rescatar la experiencia, es decir, ok, tú viviste esto, estamos propensos como a vivirlo porque ya es un evento que está dentro del sistema, que es muy fácil que se repita el patrón porque todo se queda grabado en este campo, sino es más bien esto, se devuelve la paz, se devuelve la tranquilidad el orden evento, y la salud. El orden. Y viene la salud. Y entonces es yo que voy a ser bueno con mi vida. Muy bien. Vamos a mensajes. Estamos terminando la segunda media hora del programa, pero nos queda la tercera. Enseguida regresamos. Padrísimo. Sí, creo que están todos los elementos de las constelaciones. Está padrísimo. Sí. Parece que la escribiera esta parte de un constelador. Sí. Seguramente que sí, ¿no? No lo dudo. Yo creo que la vida sola es así. Es decir, no tiene que escribirla un constelador, sino que la vida es así. O sea, claro. Ese es el lenguaje de la vida. Es el mundo real. Sí, Luis. Gracias. Y ves el niño, ¿no? Cuando entra al mundo de los muertos, que empieza a verse las manos y empieza a verse como los huesitos, ¿no? De que una parte se está... Eso es lo que se siente en las constelaciones. O sea, cuando te dice alguien,
es que estoy sintiendo no sé qué, es que justamente está actuando esa parte de energética de la otra persona. Entonces ahí aparte se ve, ay, no puede ser, o sea, no, increíble. Increíble, la quiero volver a ver, porque sí es de esas películas que tienes que ver 2 o 3 veces. Pues vamos al rato. ¿Sí? ¿No? No. Por mí sí. Voy a llegar al 5. La hacen los pioneros de Pixar. Sí. Pero fíjate que en la película tú decías que o sea, a través del colorín daban, ya cuando terminaban con todos los mundos, daban la bendición. ¿Perdón? Que cuando en los aztecas, cuando atravesaban como todos estos mundos, o sea, al final les daban el colorín que era como la bendición también, ¿no? Es que correcto. Aquí les dan una hoja de cempasúchil al niño como también dándole la bendición. Todo lo amarillo y lo rojo es solar. Esto es un símbolo de vida. Lo solar es vida. Lo opuesto a la oscuridad, las tinieblas son muerte. Entonces todas las plantas sagradas asociadas con el rojo son plantas de luz, ¿verdad? Ahorita voy a platicar eso. Miren qué avión tan raro está bajando. Está como muy grandote, ¿no? Enorme. Medio raro. Cuando estamos en el otro horario es más luminoso a esta hora. Porque ya son, en realidad, ya no, deberían ser las 4:30, pero son las 5. Digo, las 4 son las 5. Ya el sol se va a poner en una hora. Ya casi es de noche. Pero sí está muy gordo este avión, ¿no? Ah, es un Air France de esos de dobles pisos, ¿no? Que traen 2 hileras de asientos. Qué cosa más grandota. Sí está raro. Es el de dobles pisos. El Air France de dobles pisos. Bueno. Y bien, el libro que el señor Manuel Fuentes me pide que recomiende, el que recomendé ayer, es de Carl Gustav Jung, y se llama Psicología y Simbólica del Arquetipo. Aquí viene el párrafo que leí ayer sobre... A Jung le importaba mucho el Día de Muertos de los aztecas. Escribió mucho sobre los aztecas. Jung es uno de los más grandes mentes, el mejor psiquiatra de la historia de la humanidad, el mejor discípulo de Freud, y se ocupa mucho del estudio de las religiones desde el punto de vista de la psicología. Ayer leímos este texto en donde Jung hace todas sus interpretaciones sobre los mitos aztecas. Él comenta este mito del Mictlán, explica desde la psiquiatría profunda lo que simboliza y los arquetipos que se ven. Y es el que nos dice, el muerto hace un viaje al morir heroico. Es la travesía del héroe. Él tiene que llegar al paraíso donde va a vivir el resto de su vida, convertido en un alma grande, en un ser de luz, en un ser unificado, sin sombra. Tiene que trabajar su sombra. Como no la trabajó en vida, pues no le queda más que trabajarlo al morirse. Es un desprendimiento del árbol de la vida, el árbol de la vida de linaje, en donde está en el árbol de la vida junguiano hay 9 linajes. La conciencia se ubica en la 5ª rama, abajo están las raíces, en las raíces están los chosnos, en los niveles inferiores de las raíces están los tatarabuelos, los bisabuelos, en la parte alta del árbol están los abuelos,
están los padres, estoy yo, y luego están mis hijos, y luego están mis nietos, y luego están mis bisnietos. Entonces, en esta cosmogonía del árbol de la vida, hay un árbol de linajes y hay 9 niveles superpuestos. Y un nivel delega al otro la conciencia. Entonces, aquí en el caso de la película, ya Elba hizo la interpretación bergeliniana, ahora yo voy a hacer la interpretación junguiana. En la interpretación de Bergelinger, finalmente hay una conciliación de las almas al restablecer el orden y restaurar los órdenes del amor. En el punto de vista junguiano, de la arquetípica junguiana, la conciencia se busca a sí misma y la travesía del héroe es necesaria para volver a encontrar la gloria, el orden de la gloria, la paz interior. Entonces, obviamente, tenía que venir un músico a restaurar el orden. Es la conciencia del linaje que se restaura. En los términos de la ecología junguiana, aquí finalmente la misión, hay una misión, todos nacemos con una misión, tenemos que encontrarla, el objetivo de la vida es encontrarlo, y esta es la simbólica del arquetipo. Entonces, aquí él explica todo lo de los aztecas, en este libro de Psicología Simbólica y del Arquetipo. Aquí vienen los mitos y explicados los mitos del Mictlán, todo esto, y el altar de cráneos y el altar de los muertos que ponemos en las casas. Es importante entonces entender que el culto de los muertos de los aztecas es en realidad porque cuando la gente se muere, no se muere. No se muere. Dice Jung, tomamos a un padre como modelo de vida y un día se nos muere. ¿Y qué hacemos con todo ese material llamado amor? Bueno, lo seguimos amando muerto. Es más, esperamos verlo después de la muerte. En el más allá, esperamos encontrarnos con él. No aceptamos la idea de que ya se murió, no aceptamos la idea de que ya no lo vamos a volver a ver, no aceptamos la idea de que se convirtió en la nada. Entonces, en lugar de convertirse en la nada, mejor se convierte en el todo, en un tótem que nos cuida, que nos protege, que nos orienta. Y entonces el árbol de la vida es nuestro linaje y es el amor que depositamos en ellos, que regresa a nosotros también en la forma de amor, pero él le llama un amor uránico y protector y avatárico. Es nuestros avatares, porque ellos representan nuestra conexión con el amor desde la sangre. ¿Por qué? Porque hay una identidad con ellos que no hay con el resto de los seres humanos. Ellos son los Morales, o los Martínez, o los Hernández, o los Sánchez, pero hay una unidad de identidad arquetípica y en algún momento dado llegan a tomar el espacio de lo divino, de lo sagrado. Entonces es muy importante entender que cuando un muerto se muere, nomás no pasa nada. No, pues no, claro que pasa. Porque yo tengo mi vista puesta en ellos, dice Jung, y nunca voy a retirar la vista de ellos. Al contrario, cuando me muera voy a hacer el viaje buscándolos. Voy a encontrarme con mi madre, voy a encontrarme con mi padre. Ellos que tanto me amaron, yo que tanto los amo, pues el sentido de la muerte tiene que ir para algún lado. Si no, ¿para qué se muere uno? Pues para volverlos a ver. Es la única razón por la que nos morimos. Y sin esta esperanza estaríamos desesperados. ¡Qué belleza, ¿no? ¡Qué belleza! Entender que después de la vida hacemos una búsqueda del amor a través de los arquetipos, de los ancestros, que son nuestra conexión con la vida y con el amor, y lo van a seguir siendo allá, porque es algo lógico y natural. Entonces, entender esto es entender realmente la dimensión exacta y la relación correcta que hay entre vivos y muertos. No entender esto, pues es no entender nada de la vida. Entonces, bueno, es la reflexión que quiero darles. Aquí está en el libro de Jung, y entender que también, así como la parte bergeliniana se ve claramente en la película, la parte junguiana también está perfectamente clara. Ellos se convierten en los tutelares. Ayer pasó una cosa en Acapulco que usted no se lo va a creer. En Acapulco, en el panteón de Acapulco, hay un culto, hay un rito. Fíjense nada más qué cosa. No sé si saben, ojalá que sepan, ojalá que, y si no, van a saber. Allá por 1935 se murió un niño chiquito. Se murió de 5 años. De niño lo fueron a enterrar a Acapulco y ahí se quedó el niño. Y era un niño expósito, que no tenía nadie. Era un niño huérfano y expósito.
y ahí lo dejaron enterradito en el panteón. Una familia que lo adoptó, lo amparó, fue y lo enterró. Y pasaron los años, y es tan simbólico en el panteón de Acapulco, este hecho es tan simbólico que se arquetipizó y se avatarizó. Y el niño se convirtió en un avatar. Dicen que allá por 1960, una madre que estaba desesperada porque le habían dicho que su hijo tenía leucemia y ya se iba a morir, un niño de 9 años, pues la madre desesperada le rezó a este niño muerto y le llevó flores y le hizo el milagro y el niño no murió, se convirtió en adulto. Y entonces toda la familia de este niño que se convirtió en hombre adoptó la tumba y le empezó a poner flores y le llevó adornos, flores y juguetes al niño en señal de gratitud. Y obviamente la historia empezó a conocerse por todo Acapulco. Entonces, ayer, ¿saben cuántos juguetes recibió el niño de Acapulco? 7,000. O sea, y eran juguetes de todo el puerto, todo el que tiene una necesidad, todo el que tiene un interés, un niño enfermo o moribundo, va y le reza al niño. Y así hizo una capilla allí, algo popular. Es un rito fallido porque ninguna iglesia lo ampara. Es como el niño Fidencio, es como de estos santos. Pero fíjense cómo viene el proceso de la muerte, ¿no? Yo tengo una necesidad, este niño murió, yo quiero salvar a mi niño, le rezo y me lo curó. Bueno, a lo mejor no lo curó, a lo mejor fue casualidad, quién sabe. Pero el caso es que ya hay un culto vivo. O sea, el panteón se llena de niños y papás que van a llevarle juguetes al niño. Todo el mundo cree que si tiene un gran problema, ya aparece, ya viene gente de París a ver al niño de Acapulco. Así nacen los cultos, así nacen los mitos. Y esta es ya una deidad. Este niño muerto ahí enterrado en 1930 es un niño santo, es un arquetipo de santidad y de trascendencia y de poder. El que la gente dirá, pues son personas ignorantes, ¿cómo creen que ese niño va a curar? Bueno, pues así es el orden sistémico de lo místico. No tiene razonamiento, es creencia, es fe. La gente le tiene fe. Y si no les hiciera milagros, pues no le llevarían juguetes, ni comida, ni flores. Pero el caso es que es la tumba más visitada de todo Acapulco. Y hasta le hicieron un techito y hay hasta una serie de comisionados y comisarios que cuidan el orden y que se administren bien las limosnas, porque la gente deja regalos y un poquito de dinero pues, para que limpien y cuiden y mantengan aquello. Pero el caso es que es tanto el fervor que no hay manera de entrar al panteón de Acapulco de toda la gente que va a ver al Niño Santo. Sí, qué bonito, ¿no? Vean cómo esto nadie lo organizó, nadie lo planeó, sucedió, se dio así, se pasó de boca en boca hasta que miles de gentes creyeron que cuando tuvieran un problema terrible y nadie se los pudiera resolver y tuvieran un niño enfermo, podían ir a rezarle a este niño y obtener la salud de sus hijos. Y la desesperación es canija. Uno no razona si se puede, uno simplemente va. Es algo como muy maníaco y qué hecho, ¿no? Y esto está ahí en Acapulco. Uno puede ir y ver y entender que así se crean los mitos y los niños santos. Todo viene de la necesidad. Entonces, es parte de la tradición de muertos en Acapulco. Y bueno, pues cuando vayan a Acapulco, pues visiten la tumba, ¿no? Es que es impresionante. Toda esa cantidad de cosas que le llevan muchísima comida, y le llevan muchísimos juguetes y también le llevan ropa al niño, se lo donan a los hospicios de Acapulco. O sea, eso termina muy bien, y hay hasta una comisión y un patronato, porque todo lo que la gente regala por agradecimiento va a servir finalmente a los niños que están huérfanos en Acapulco. Qué historia más hermosa y de la vida real, ¿no? Como de película, porque de ahí salen precisamente los vestiditos, los juguetes, pues para llevarle a los niños que no tienen papá y mamá. Los niños están en los hospicios, en las casas hogar. Y entonces, qué historia, ¿no? Dices, estamos en el siglo XXI, pero las necesidades humanas nunca van a cambiar y las creencias tampoco. Entonces, ahí le dejo la historia del Niño Santo de Acapulco, que es el más homenajeado y más amado en el Panteón Nuevo, Panteón de Dioses, me refiero al Panteón de Dioses, es un Dios nuevo, ¿verdad? Y bueno, es una tradición que no pertenece a ninguna religión. A lo mejor están haciendo una religión ahí, ¿verdad? Pero el caso es que hay más de 5,000 personas que pertenecen a los que cuidan, a los que se organizan para darle orden a esto. Y
Y bueno, o sea, ahí están las cámaras, estuvieron ayer la NBC, estuvieron la CNN, estuvieron gente que viene desde Francia, pues porque este culto llama la atención, ¿no? Y vean cómo se dio, cómo nació. Es parte del proceso arquetípico. Bueno, creo que hemos hecho una buena serie de programas sobre el Día de Muertos, ¿no? Ya hemos cerrado con esto del Niño de Acapulco y nos quedan 15 minutos antes de despedirnos. Entonces vamos a repetirlos democráticamente. Tú, Luis, sabes muchas cosas de herbolaria y de plantas y de medicina y eres médico alópata, pero eres un gran educador. La gente no sabe que también eres guía Montessori y has criado 3 niños. Y me gustaría que me dijeras cómo ves esto del Niño de Acapulco. Bueno, yo veo en la consulta diaria personas que no tienen creencias actualmente. O sea, me refiero a que dentro de la historia clínica uno pregunta qué religión profesan. Es parte de un formato que uno tiene que llenar y dentro del sistema de salud pues siempre llena uno un formato y en ese formato está religión, ¿no? Dentro del sistema homeopático, para nosotros es muy importante esto, más que para el alopático. Para el alopático tiene la importancia de que hay ciertas religiones que no permiten transfusiones u otro tipo de procedimientos médicos. Pero dentro del sistema homeopático, el hecho de que una persona me diga, yo no tengo religión, o me diga, sí, que yo le pregunte qué religión profesa usted y me dice ninguna, siempre hay que profundizar en ese tema. ¿Por qué? Porque todos los mexicanos de alguna manera tenemos un emparentamiento con la religión católica por cuestiones culturales y por cuestiones de conquista y lo que sea, pero ya estamos ahí. Y hay quien se cambia de religión y encuentra sosiego en otra religión, pero hay quien de plano dice, yo no tengo religión, o no quiero tener religión, ¿no? Los agnósticos. Entonces... Hay agnósticos, ¿verdad? Hay muchas, pero o sea, la gente no dice, los agnósticos pueden ser como gente más intelectualoide, más, digamos, filósofos, o gente que ha estudiado y que dice, bueno, pues por lo que yo he estudiado, yo opino que Dios es una invención del hombre y punto, ¿no? Pero yo me refiero a gente de diario, gente que ha perdido el corazón, que ha quedado tan descorazonada por algo que vivieron, que esa es la razón por la que se quedaron sin religión. Porque pasa esto que dices, que esta mamá que fue y le rezó al niño y entonces su hijo se curó, pero ¿qué hubiera pasado si no se hubiera curado? No hubiera habido origen de nada, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado con ella? Claro, o sea, hubiera perdido su paz y su sentido. ¿Y qué hubiera pasado con su relación con Dios o con su relación qué hubiera pasado con su fe, ¿no? Y entonces todo esto, para mí como médico homeópata, es muy importante porque para mí son síntomas que me van a decir qué medicamento le voy a recetar a este paciente. Y porque yo para poder recetar a un paciente necesito saber quién es mi paciente. No me interesa qué enfermedad, bueno, sí me interesa qué enfermedades tiene. Es que así es la medicina holística. Precisamente en eso consiste lo holístico de la medicina. La medicina holística contempla todos esos aspectos. Entonces para mí esta parte de la persona que no tiene o que cambia sus creencias y que tiene sus raíces y que pierde sus raíces también. O sea, tú mencionaste hace rato, ¿qué pasa con la gente de ciudad que ha perdido esas raíces? Bueno, pues esta pérdida de raíces son las que nos enferman. Es correcto, yo también pienso así. Y esto es como pensaba Jung, precisamente así es como lo dice Jung. Por eso tenemos que reconectarnos al origen arquetípico de todo. Y tiene mucho que ver con la salud y con la enfermedad, y para nosotros, los médicos homeópatas, es muy evidente cuando hay una pérdida de la fe, una pérdida de la religiosidad. ¿Sabes cómo define Jung el agnosticismo? ¿Cómo? Un secuestro del alma. Esto que expliqué que los aztecas tenían el Coacalco. La palabra Coacalco en la lengua azteca es cárcel. Entonces había una cárcel sagrada, el Coacalco sagrado, del gran centro ceremonial. Y ahí tenían a todos los dioses secuestrados.
Entonces decían los aztecas, como ahí tengo a los dioses, los dioses no los pueden ayudar, pues ya les secuestré el alma, no se van a querer revelar porque ya no tienen, tu autoestima está rota. Bueno, aquí es lo mismo. Decía precisamente Jung que cuando alguien no reconocía la existencia de un ser que lo protege, o de un ser divino, o de un ser de luz, tiene rota su alma y ya no se atreve ni a mirar afuera sin miedo. Y hay medicamentos homeopáticos para restablecer, y claro, también tiene que ver la terapia, ¿no? Y tiene que ver mucho el que la persona pues reconozca de dónde viene este cisma, esta fractura, esta ruptura de la que acabas de mencionar. Y bueno, pues es muy importante para nosotros sanar eso, porque de ahí vienen muchísimas enfermedades. Qué importante esto que dijo el doctor Luis Hernández sobre este sentido de la medicina holística, de que todo está conectado con todo. Y mira, tienes aquí, hay muchas llamadas, pero hay una señora que me ruega que te haga la pregunta, dice Gloria Hernández de Álvaro Obregón, dice, ¿para qué sirve el espino blanco? Es una señora que le urge saber para qué sirve el espino blanco. El espino blanco es una planta medicinal mexicana que se ocupa para problemas cardíacos, es un cardiotónico, y también se ocupa para problemas de ansiedad, depresión, bruxismo, que es cuando la gente rechina los dientes o aprieta los dientes, que es producto también de ansiedad. Y entonces es un medicamento una planta medicinal que funciona a nivel del sistema nervioso simpático. Y Saray López quiere que hables del tepescohuite, porque oyó que es muy bueno para las quemaduras. Bueno, es un cicatrizante y antiséptico, se puede usar para quemaduras externas y se puede usar también para como cicatrizante interno para las úlceras gástricas, por ejemplo. Ese es el mayor uso que se le da. ¿Es cierto que también sirve para las aftas de la boca? Sí, porque es cicatrizante y antiséptico y también ayuda. ¿Y cómo lo preparas para consumirlo? Como té. Como té. Se usa haces gárgaras con él, por decir. Sí, se prepara de una raíz, entonces como es de una raíz hay que hacer la cocción durante 15 minutos, que hierva durante 15 minutos y después repose durante otros 5 minutos, se cuela y se deja que se enfríe. Y después se puede tomar, se pueden hacer, por ejemplo, para problemas de encías sangrantes, se pueden hacer buches o gárgaras, y para problemas de quemaduras externas se pueden hacer plastos o lienzos, y se puede beber para problemas de gastritis o úlcera gástrica. Es que Emma Polido, que nos llamó ayer de Austin, Texas, por el Facebook, nos decía, es que en la farmacia venden un montonal de cosas para quitarte las aftas, los fuegos de la boca, pero la verdad es que ninguna sirve. O sea, lo que pasa es que son muy resistentes las aftas, no se curan tanto, pero hay la creencia de que el tepescohuite es lo más rápido y radical que existe para poderlas tratar y curar. Entonces, pues aquí están las recomendaciones, usen el tepescohuite. ¿Cómo se compra? ¿Dónde se consigue? ¿En cualquier mercado? No es tan fácil. Algunos mercados no tienen personas hierberos que los lleven, pero hay algunos mercados tradicionales. El tepescohuite no es tan difícil de conseguir, pero por ejemplo en el de Coyoacán, en mercados grandes, tradicionales y grandes, sí podemos encontrar el tepescohuite. Si hay hierbero, segurito tiene, ¿no? Pero sí, que vayan con el hierbero. Atrás del pasaje Catedral seguro. Bueno, allá están las grandes tiendas de herbolaria o en el mercado Sonora, en la Merced, sí. Y ahí hay muchísimo. Más seguro atrás del pasaje Catedral, porque el mercado de Sonora puede ser un poquito peligroso por la cuestión de la inseguridad. Ah, caray, ya tan grave está la cosa. Pues siempre atrás del pasaje Catedral son tiendas más, no hay tanta gente, es más tranquilo, es más seguro que ir al mercado de Sonora, que es la zona de la Merced, sí está un poquito más peligroso. Bueno, ahí tiene usted la recomendación de los gobernantes, y para ir ahí al pasaje Catedral, pues simplemente toma el metro Zócalo, sale del metro Zócalo, ve las torres de Catedral, se va hacia la parte del ábside, o sea, la parte trasera de la catedral, y ahí la que Guatemala, y se mete ahí un pasaje que va de calle a calle, de Donceles a Guatemala, y ahí hay como 10, 15 hierberías, muy bien surtidas, son las mejores surtidas de toda la ciudad. Buena calidad. Nos quedan unos cuantos minutos, quiero que Elba Torres cierre, nos quedan 2 minutitos y medio, Elba, adelante, cierres el tema de hoy.
Bueno, realmente lo que te dicen las constelaciones familiares es que muchas veces hay que regresar al tema de los ancestros muertos, ¿no? Para ir a encontrar como todo lo que hablaba Luis de esta paz, esta tranquilidad, esta reconciliación. Pero sobre todo lo que hemos visto es que los muertos no quieren que estemos con ellos, sino realmente lo que quieren es que estemos aquí en la vida y que realmente la mejor manera de honrar la vida o de honrar esos muertos es haciendo lo mejor que podemos con nuestra vida, haciendo una vida maravillosa, siendo felices. O sea, realmente lo que hemos visto es que todos los ancestros lo que buscan es que en las futuras generaciones haya alegría, haya felicidad, haya realización. Por eso es que es tan bonita este símbolo de la película donde le dan la bendición al niño, ¿no? Para que se regrese al mundo de los vivos con esta... Flores de cempasúchil le da el cempasúchil, ¿no? Le decía que regresar, o sea, no les interesa que los vivos estén en el mundo de los muertos, ¿no? Y cuántas personas insisten en seguir ahí y no resuelven sus duelos o situaciones del pasado sobre todo las pérdidas, los duelos no los acaban de resolver y sigue una parte de ellos en ese mundo de los muertos, y es como la gente decida finalmente vivir, salir de ese mundo de los muertos, entrar al mundo de los vivos, reconocer que ahí están, pero que en algún momento, como dependiendo de cada tradición, de cada religión, de cada creencia, o sea, hay una esperanza dentro de cada persona, de como tú dices, si no es que lo vuelve a ver, si no es que se lo vuelve a encontrar, siempre hay esta necesidad de saber que hay algo más allá de... El deseo de que la vida no se acabe, de que la vida no se acabe, de que seamos eternos, de que seamos para siempre. Qué bonito manera de cerrar. Glais Estrella dice, los veo y me encanta. Pues saludos a ella. Carlos Romero, el número del doctor Luis Hernández, por favor. Al número del consultorio del Instituto Mexicano de Medicina Integral CUNAPAL. Está en Parque Lira número 40 y el teléfono es 55 20 59 78. Lo repito otra vez, 55 20 59 78. Miriam Luz nos llama y nos dice, los quiero mucho, muchísimas gracias. Entonces, Hilda Mendel, mi hijo está pasando un proceso de duelo con su esposa difunta, le cuesta mucho trabajo. ¿Algún especialista que me recomiende? Bueno, pues un tanatólogo, evidentemente, y un clínico, un psicólogo clínico y un tanatólogo, para que la puedan acompañar en este proceso de salida, que es complejísimo y dolorosísimo. Y un especialista que realmente tenga la experiencia sobre este tema. Amigos, muchas gracias. Nos estamos despidiendo. Los que van a ir a mi curso del 15 de lectura veloz, si leyeran rápido, leerían 2 libros diarios y entonces sabrían de todo. Entonces, pues no hay como que la lectura para que la mente sea una mente brillante. Leer libros nos convierte en definitivamente es el gran cambio que experimentarás. Dale a tus hijos esta herramienta. Si los quieres crecer, si los quieres ver grandes, dales mi curso taller de lectura veloz, inteligencia, memoria, desarrollo de habilidades del pensamiento, y seguro no te vas a arrepentir, porque cuando llegan a tu casa y dicen, ¡ay, ya son otros! Entonces, recuerden, mi teléfono 5520-0224 y 5610-0069, a partir del lunes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Se despide Elba Torres. Sí, mi número telefónico es 55 24 95 03 45, lo repito, 55 24 95 03 45. En redes sociales me pueden seguir en Alma Universal, y ya saben, para constelaciones, para psicoterapia, incluso este caso que estabas hablando, podría incluso yo también atenderlo si les interesaría. Adelante, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Nos despedimos diciendo, sí puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Muy bien.